mis hermanos, y mis tierras me quitaron de las manos. despojado quedé yo con mis hermanos, al abrigo de los vientos. Antes de comenzar con el análisis, es importante entender que la cuestión de la autonomía indígena, que se ve reflejada en este caso en la posibilidad de realizar o no su justicia propia, no solamente es una discusión jurídica en cuanto, por ejemplo, en el artículo 246 de la Constitución se faculta a las comunidades indígenas y a los pueblos indígenas a que hagan uso precisamente de sus capacidades jurisdiccionales para ejercer su justicia propia, y como también está consignado en el convenio 169 de la OIT, la necesidad de salvaguardar las instituciones y las prácticas culturales de los pueblos indígenas, convenio que ha sido ratificado por Colombia. La cuestión de la justicia propia no solamente es un debate jurídico, sino que también es un debate profundamente social, en cuanto posibilita a las comunidades indígenas el poder realizar y reproducir su cultura a través del tiempo. El colonialismo jurídico no solamente se caracteriza por una división entre las prácticas bárbaras, que es en muchos casos como se llega a tomar las prácticas de justicia indígenas, y lo civilizado, que en este caso vendría a ser la jurisdicción ordinaria, sino que el colonialismo jurídico también se puede entender como el pensar que una justicia resulta ser más reparadora que otra. En el caso de las comunidades y de los pueblos indígenas es bastante común que se hable del sentido de la armonía. Cuando se comete alguna falta, cuando se comete algún crimen, no se está hablando únicamente de la necesidad de reparar al individuo frente a quien se cometió esa falta, sino a la comunidad y al tejido social que está vulnerando y desarmonizando. Es en ese sentido que la práctica de la justicia en las comunidades y en los pueblos indígenas pareciera que resulta ser mucho más cercana precisamente a la sociedad, al pueblo, a las personas, que la jurisdicción ordinaria, que se construye sobre una serie de ordenamientos o de positivizaciones, como lo puede ser el código, como lo pueden ser una serie de instrumentos jurídicos que están por fuera del alcance de la mayoría de personas. La jurisdicción y la justicia propia indígena se toma es precisamente en comunidad y a partir del sentido y del sentir de lo espiritual. El día 19 de agosto del año 1996 es asesinado el señor Marden Arnulfo Betancur, quien ejercía como alcalde del municipio de Jambaló. A partir de este crimen, las autoridades indígenas, agrupadas en la ASIN, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, decide realizar una investigación para determinar la responsabilidad o no dentro de este crimen. En el marco de esta investigación se determina que el señor Francisco Gembuel y 5 personas más estarían involucrados en este asesinato y tendrían responsabilidad al determinar que el señor Francisco Gembuel dio información a la guerrilla de que el señor Marden Arnulfo Betancur, quien sería asesinado, pertenecía a algún grupo paramilitar, por lo cual sería él el causante de este homicidio. El señalado Francisco Gembuel afirma que quiere ser representado por un abogado. La comisión investigadora determina que esto será posible siempre y cuando tal abogado sea parte de la comunidad indígena de Jambaló y conozca los usos y costumbres de los pueblos Nasa. Es en este sentido que las autoridades indígenas citan una asamblea general para el día 24 de diciembre del año 1996 para presentar las conclusiones de la investigación, además de que esto fue precedido por la publicación de un periódico donde se decía que el Frente Cacique Calarcá aceptaba ser el autor material de los hechos. Un día después, el actor interpone acción de tutela contra el gobernador del Cabildo de Jambaló y contra el presidente de la SIN, alegando que a.
Las autoridades indígenas desconocieron en la investigación el hecho de que el grupo guerrillero era culpable del homicidio. B. Se violó su derecho al debido proceso porque las pruebas obtenidas se mantuvieron en secreto y no fue posible controvertirlas. C. Las personas que realizaron la investigación son adversarios políticos, por lo cual se puede presumir una decisión arbitraria. Y finalmente, D. Porque en su opinión no existe la tradición de juzgamiento de homicidio dentro de la comunidad, pues dichos casos siempre se han delegado a la justicia ordinaria. Y es en este sentido que solicita a las autoridades de la comunidad de Jambaló que se abstengan de citar a la asamblea y de rendir el informe. 5 días después, y sin que el juez de tutela se hubiera pronunciado, se realiza en Jambaló la asamblea de la zona norte, en la cual se presentan informes del proceso de asesinato del alcalde. Se permitió a los juzgados controvertir los testimonios, pero el señor Francisco Gembuel se limita a decir que interpuso una acción de tutela. La conclusión de la asamblea es que el sindicado era culpable, por lo cual se define como castigo 60 fuetazos, 2 por cabildo que conforman la zona, expulsión y pérdida del derecho para elegir y ser elegido en cargos públicos y comunitarios. Y al momento de iniciar los fuetes se produce un gran desorden por el cual se termina aplazando el castigo. Fallo de primera instancia realizado por el Juzgado Primero Penal del municipio de Santander de Quilichao el 8 de enero de 1997 concede la tutela al señor Francisco Gembuel. En este caso, el juzgado utiliza 3 argumentos para fundamentar su decisión. La primera es que la respuesta de la comunidad al no permitirle un abogado a Francisco Gembuel viola la Convención Americana para los Derechos Humanos. En un segundo lugar, el demandante no tuvo la oportunidad de conocer cuál era el acervo probatorio ni de controvertir los cargos. Y 3, que la pena de fuete representa una práctica de tortura y de acuerdo con la sentencia T349 de 1996, este es precisamente el límite de la autonomía indígena, la tortura. Como fallo de segunda instancia, el Juzgado Penal del Circuito de Santander de Quilichao confirma la decisión de primera instancia al reafirmar los argumentos ya dados sobre 1. El desconocimiento de las pruebas, 2. La ausencia de un abogado y 3. Las personas que investigaron el caso eran contradictores políticos. Y se reitera el argumento de que el fuete es entendido como una medida que atenta contra la dignidad humana. En esta ocasión, la Corte Constitucional se plantea los siguientes problemas jurídicos. A. Corresponde a las características del ordenamiento jurídico paez de Jambaló el procedimiento que adelantaron las autoridades de los cabildos indígenas del norte del Cauca. Y B. Las penas impuestas al actor por la Asamblea General rebasan los límites impuestos al ejercicio de las facultades jurisdiccionales por parte de las autoridades indígenas. La Corte Constitucional también se pronunciaría sobre la solución constitucional a los conflictos entre el principio de diversidad étnica y otros principios de igual jerarquía. En este caso, la Corte argumenta que el Estado colombiano, al asumirse como un Estado social de derecho y al reconocer como propios el principio de diversidad étnica y cultural, no puede privilegiar una concepción del mundo sobre otra. Es decir, que en cuanto debe garantizar la paz territorial en toda la nación, debe partir de reconocer las particularidades étnicas y culturales de cada ciudadano y ciudadana que habitan el territorio. Es en este sentido que se plantea la necesidad de un diálogo intercultural, afirma la Corte, que pueda trazar unos mínimos de tolerancia y permita crear puntos comunes. Es decir, y como reitera la Corte, solo con un alto grado de autonomía es posible la supervivencia cultural de las comunidades indígenas. Y es en este sentido que, en caso de tener que ponderar alguna situación, se debe guiar por el principio de la maximización de la autonomía de las comunidades indígenas y por tanto de la minimización de las restricciones indispensables para salvaguardar los intereses de superior jerarquía. Frente al límite de la jurisdicción indígena, la Corte reafirma cuál es ese límite en materia de derechos humanos, donde
En palabras de la Corte, los límites mínimos que en materia de derechos humanos deben cumplir las autoridades indígenas en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales responden a juicio de la Corte a un consenso intercultural sobre lo que verdaderamente resulta intolerable por atentar contra los bienes más preciosos del hombre, es decir, el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud, la prohibición de la tortura y por expresa exigencia constitucional, la legalidad en el procedimiento, en los delitos y en las penas. La Corte para tomar su decisión señala los siguientes puntos. 1. En caso de que choquen dos tipos de jurisdicciones, en este caso la ordinaria y la indígena, es necesario tener presentes las siguientes características para poder tomar una decisión. En primer lugar, las características del sujeto y en segundo lugar, dónde ocurrieron los hechos. En este caso, se comprueba que el demandante hace parte de la comunidad indígena pese a su intento de desligarse y que igualmente es evidente que la acción o el delito que se pretende juzgar fue dentro del territorio o dentro de la competencia del resguardo indígena, por lo cual, dice la Corte, es competencia del resguardo el juzgamiento del delito. 2. El límite para la autonomía indígena es el debido proceso, sin que esto signifique que todo proceso que realicen las comunidades indígenas tenga que ser absolutamente idéntico a las prácticas ancestrales, pues en cuanto el ordenamiento jurídico indígena es un ordenamiento jurídico, es también dinámico, es decir, tiene la posibilidad de cambiar y se comprueba que en ningún momento se violó este principio al debido proceso, pues existió el factor de previsibilidad y no se realizó ninguna actuación arbitraria. En el caso de la posibilidad de el derecho a la defensa, la Corte afirma que imponer el uso de un abogado en este proceso es contrario al principio de diversidad étnica y cultural, pues una sociedad que reconoce la existencia de diferentes formas de ver el mundo no es deseable privilegiar las prácticas de una determinada cosmovisión. La Corte afirma que la comunidad indígena y el resguardo de Jambalú permitió la posibilidad de un abogado solamente que bajo unas ciertas causales que se enmarcan dentro de su autonomía y dentro de la posibilidad de reproducir sus prácticas culturales. Asimismo, como lo dice la Corte, no es intrínsecamente necesario la presencia de un abogado, sino la posibilidad de la defensa, que en este caso se permitió. Otro factor es determinar o fijar los criterios de qué es lo que se considera o no como tortura. En este caso, la Corte utiliza dos criterios. El primero es el umbral de gravedad y el segundo es el criterio de apreciación relativa, entendiendo que en unos casos una misma conducta se puede considerar como tortura y en otros no. La Corte afirma que el fuete no es un mecanismo de tortura en cuanto no todo castigo corporal es una tortura. Según esto, la Corte Europea de Derechos Humanos. Además, es importante entender que el fuete cumple una simbología especial dentro de la comunidad nasa, que en este caso representa el rayo, y que se busca remediar la desarmonización o la ruptura del tejido comunitario, y asimismo el daño que podría generar al actor no representa un nivel de gravedad que pueda entenderse como tortura, pues el daño físico es mínimo, como tampoco representa una pena degradante, pues es una práctica común dentro del pueblo paez. Asimismo, afirmó la Corte que es compatible con la Constitución la idea de un castigo moderado, pues para ese entonces existía en el Código Civil el castigo moderado como uno de los deberes de los padres con respecto a los hijos de la familia, lo cual se puede entender y se puede realizar una analogía entre este castigo moderado del Código Civil y la posibilidad de realizar el uso del fuete en este caso. Finalmente, de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles en su artículo 12 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 5, el destierro se refiere a la expulsión del territorio del Estado del cual se es nacional. Por lo tanto, como los cabildos solo pueden administrar justicia dentro de su jurisdicción, es claro que se destierra del resguardo y no de todo el territorio nacional, y en consecuencia,
la sanción no encuadra dentro de la restricción del artículo 38 de la Constitución, pues no se está cometiendo ningún delito. Finalmente, la Corte Constitucional colombiana decide revocar el fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Santander de Quilichao del 8 de enero de 1997 y en su lugar negar la tutela interpuesta por el señor Francisco Gembuel contra el gobernador del Cabildo Indígena de Jambalú y contra el presidente de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca.